Televidentes del canal TRO, muy buenas tardes como siempre. Sean ustedes bienvenidos a nuestras emisiones de Oriente Noticias. Hoy, 12 de noviembre, con el objetivo de entregarles a ustedes un tema fundamental en Norte de Santander. Norte de Santander ha generado polémica con el tema de la internación de vehículos. ¿Por qué la polémica? La situación es que el decreto 2229 del Ministerio de Transporte ha señalado que se debe pagar un gravamen a aquellas personas que tengan en su propiedad un vehículo de placas venezolana. El objetivo es recaudar este dinero, pero por la Secretaría de Hacienda del departamento. Esto fue lo que despertó la incomodidad de algunos alcaldes de esta región, pues en Norte de Santander son cerca de 25.000 vehículos venezolanos que existen y muchos de ellos están repartidos en los diferentes municipios de esta región. Por eso los administradores locales señalaban que el dinero debía ser recaudado por la Secretaría de Hacienda de cada localidad norte santandereana. Este dinero es cerca del 50% del impuesto que un carro colombiano paga en este país. Este dinero iría a las arcas de cada municipio, como así lo quieren los alcaldes, para mejoría de las vías. Recordemos que en Cúcuta hace algunos años, en una administración pasada, se había creado el Pase Amigo, que las personas que tenían en su poder un vehículo de placas venezolanas compraban el Pase Amigo, que era una tarjeta y correspondía a un impuesto, dinero que era recaudado por la Secretaría de Hacienda de Cúcuta, y el dinero iba a ser para las mejoras de las vías de la capital norte santanderiana. Pasó el tiempo y ese Pase Amigo dejó de funcionar. Ahora se habla de esta internación de vehículos, donde ese decreto del Ministerio de Transporte busca que ese dinero realmente sea recaudado. Hay un enorme inconveniente. Muchas dudas existen frente a este tema. Una de ellas es que muchas personas compraron los vehículos venezolanos simplemente con compraventas, o sea que los carros aparecen en propiedad de otras personas que viven en Venezuela. Ese es uno de los principales temas que tienen en ese momento con dolor de cabeza a las autoridades y, por supuesto, como no, a los propietarios. Por eso en ese especial de Oriente Noticias hemos decidido iniciar un trabajo bastante interesante para poder resolver algunas dudas. Hablamos de los que están a favor, de los que están en contra, y para ello nos preparamos con nuestros periodistas que ya están listos con cada uno de sus invitados para trabajar sobre estos temas especiales. Iniciamos con Pilar del Mar Velázquez, quien se encuentra con Martín Martínez, exsecretario de Hacienda de Norte de Santander y quien ha estado muy involucrado con este tema. Empezamos con usted, Pilar, muy buenas tardes, y por favor cuéntale a nuestros televidentes cómo se ha llevado a cabo este tema del proceso de internación de vehículos venezolanos en Norte de Santander. Así es, Astrid, muy buenas tardes para usted y para los televidentes. Pues como usted lo menciona, es un tema bastante polémico en esta zona de frontera norte de Santander y tenemos una que otra inconsistencia, y es por esto que estamos con el exsecretario de Hacienda de Norte de Santander, el doctor Martín Martínez, muy conocedor del tema de la internación de vehículos y que, como muchos norte santanderianos, pues no se da de acuerdo en algunos puntos. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias, y bueno, vamos a tocar ese tema tan polémico como lo es la internación de vehículos. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes del canal TRO, la verdad, gracias por esta oportunidad. Hablemos acerca de este decreto, que ya fue modificado una vez, doctor, pero que tiene las inconsistencias que hemos mencionado también fuera de cámaras. ¿Cuáles serían estas primeras, independientemente del tiempo? Ya estamos a 3 meses de que se cumpla el plazo. Pero hay que reconocer de que la única persona, y ser arrogante, que ha demandado este decreto ha sido Martín Martínez en cuanto al término del tiempo, y gracias a una tutela este decreto entraba en vigencia el 27 de junio y lo ampliaban hasta el 27 de diciembre, que es el decreto 1082. Ya el 2229 no existe, el actual decreto es el 1082. Varias inconsistencias. Primero, lo que yo alego es la inconstitucionalidad, el derecho a la igualdad. No podemos permitir de que esta internación de vehículos se dé únicamente en 8 municipios del norte de Santander, que son ¿cuáles? Puerto Santander, San Cayetano, El Zulia, Los Patios, Villa Rosario, Cúcuta, Pamplona y Ocaña. ¿Qué pasa con el resto de municipios? Las situaciones en los 40 municipios. Aparte de eso, ya hay un conocimiento del actual gobierno en el cual se ha manifestado que el actual decreto se va a derogar y o se va a suspender hasta que no se modifique o se haga una corrección que realmente se pueda dar en los 40 municipios del norte de Santander, ya que es una situación social, acá no es un capricho. ¿Por qué? Porque es que la internación de vehículos nace con la ley de fronteras
donde existía una frontera abierta, una frontera donde hay un paso libre. Nosotros prácticamente quedamos acá atrapados. Mi criterio personal, y por eso demandé ante el Consejo de Estado, este decreto no se puede aplicar, no lo va a aplicar, y el concepto que tiene el Gobierno Nacional ya es que este decreto va a ser modificado o en su defecto, repito, como dije anteriormente, corregido o derogado. Doctor, una de las situaciones que más nos preocupan y que creo que está estipulado en una ley 207 del 95, hace muchos años ya, que se habla de que son las autoridades, en pocas palabras, competentes de Venezuela, en este caso, que tendrían que certificar si el vehículo de placas venezolanas pues no está solicitado en Venezuela por algún requerimiento de tránsito, algún requerimiento judicial. ¿Esto todavía se mantiene en este decreto? ¿Esta situación cómo se va a comprender? Claro, es que el mismo decreto abole el punto séptimo, el punto 10 de la Ley de Fronteras, donde dice que la autoridad competente del país origen del vehículo tendrá que certificar la originalidad o que el vehículo no tenga inconvenientes. Desafortunadamente todo el mundo conoce lo que está pasando con Venezuela. En Venezuela no hay autoridad. En Venezuela todos los trámites están parados y esto genera una coyuntura, por eso se obvia y es donde podría presentarse un problema. Pero aparte de eso, nosotros planteamos en un comienzo de que por qué no hacíamos una nacionalización. Eso se está revisando, pero el actual decreto, debido y de acuerdo a las circunstancias de frontera, no se puede aplicar y es lo que estamos debatiendo. Hay dos versiones. La primera que sea modificada, en la cual ya hubo un primer round en el Ministerio de Transporte, donde dice que corrijan el tiempo, que quede abierto el tiempo hasta que haga apertura de la frontera. Segundo, que las familias tengan derecho de 2 vehículos. Y tercero, que no pierda el valor comercial del vehículo. Es que es lógico, si Martín Martínez tiene un carro y yo llego a fallecer, ¿el carro fallece? Doctor, otro tema que también es, digámoslo, pues inconsistente, haciendo cuentas, lo mencionábamos anteriormente, y es el tiempo que se toman en estos momentos las autoridades para hacer la revisión de cada vehículo de placa venezolanas. Recordamos televidentes, a ya 3 meses de que se cumpla por completo este decreto. ¿Cuántos días se tendría que gastar las autoridades para revisar más de 55.000 vehículos y también más de 100.000 motocicletas? Es humanamente imposible. Realmente un censo exacto no existe. Se habla más o menos de unos 80.000 entre motos y carros. 80.000, pueden ser mucho más. Con 80.000 yo hice las cuentas, de acuerdo a un tiempos y movimientos. Yo soy ingeniero industrial que hice el estudio. ¿Cuánto se demoraría la SIGIN en hacer esta revisión? Se demoraría más o menos 1.586 días. ¿Qué significa esto? Que se demoraría 5 años para hacer una revisión real. Es algo humanamente imposible. Acá tenemos que ser realistas de una situación técnica que no podemos cumplir y que la SIGIN, así quiera, no lo va a poder hacer, porque revisar 80.000 vehículos en 1.582 días demorarían 5 años. Me he dicho, yo colocar en la frontera y no acabarían de revisar los vehículos para ese certificado que es obligatorio para poder hacer la internación. Y que podrían ser más, doctor, le hago la pregunta, ¿no? Ya le iba a decir secretario, pero bueno, el secretario de Hacienda. Quiero preguntarle también la situación de que muchas veces, como usted lo mencionaba, pues muchos campesinos de norte de Santander, que sabemos que la luchan a diario, acceden a estos vehículos, en este caso motocicletas, a un costo pues muy mínimo. Estamos hablando de incluso 300, 400.000 pesos. La internación de vehículos podría llegarles a salir un poco más costosa, teniendo en cuenta, digamos, los pasajes si tienen que venirse de algún otro municipio, todo el papeleo, toda la documentación, ¿le saldría más costoso que este vehículo? Es que solamente el certificado de la SIGIN vale 53.000 pesos. ¿Y cuánto vale el transporte de una persona de ellos acá? Hay una gran ventaja, que los vehículos o las motocicletas, que son hasta 125 centímetros cúbicos, no pagan impuesto en Colombia. Entonces es una gran ventaja y tampoco entrarían a pagar, porque estos vehículos de llegarse a internar pagarían un 50% del valor de que lo pagan en Colombia. Pero no es humanamente posible y tampoco justo de que un campesino tenga que perder prácticamente 3, 4 días de labor, donde deja de percibir una utilidad, una ganancia, un trabajo que requiere para subsistir, a que venga a ser un revisado en el cual prácticamente es un requisito que, empezando, que no lo puede hacer. El campesino de Cucutilla no lo puede hacer porque es que el decreto es ambiguo. El decreto dice, se internarán los vehículos que estén circulando en las zonas de desarrollo económico especial fronterizo. Y el alcalde de cada municipio certificará la residencia. ¿Cómo hace un campesino de Cucutilla, de Arboledas, de Salazar, de Santiago, de Chinácota, de Bochalema, de Ábrego, Convención, donde no tiene el derecho, porque ellos circulan y viven allá? Excepto que un alcalde, si el alcalde quiere ser osado y certificar un documento falso, decir de que viven acá, es diferente, pero ahí entraremos a actuar. Acá el afán, con todo respeto, es de más de uno que quiere platica.
un alcalde de pronto que quiere plata, pero acá tenemos que mirar es una solución social. Y el afán también, yo lo digo abiertamente, sin tapujos, es de los dueños de los concesionarios que pobrecitos están perdiendo plata y son los que se han movido a nivel nacional para ir en contra del pueblo. Pero hay esa ironía de la vida, se estaban quejando porque es que no tenían venta de vehículos. El último informe económico del país, 19% incrementó en la venta de vehículos. ¿Y qué sucede? Que ahora están quejando porque la gente no está comprando acá y no va y compra en Bucaramanga o Bogotá. Pues hagan promoción, hagan mercadeo, ofrezcan buen servicio para que la gente compre acá, porque acá se ha incrementado el parque automotor en el norte de Santander de vehículos y motos. Esto es una guerra de los pulpos económicos con la clase o el pueblo de aquellas personas que tienen un vehículo para su calidad de vida. Doctor, en pocas palabras, porque realmente esta pregunta me la hacen diariamente por redes sociales, en la calle, mucha gente, pues tanto amigos y familiares me dicen, ¿qué hago con la internación de vehículos? Por ahora nada, mi criterio, porque no es legal. En este momento no hay un solo carro o moto internada. La única alcaldía que sacó un formato en internet fue la alcaldía de Cúcuta, pero no hay ningún vehículo internado porque no están cumpliendo requisitos, empezando que no está quien recaude. Prácticamente el decreto obliga a la gobernación a recaudar, pero es un tributo que no va para la gobernación, sino va para las unidades especiales. Pero repito, acá se está violando un derecho constitucional y fundamental que es el derecho a la igualdad, porque únicamente entrarán 8 municipios del norte de Santander, y acuérdense, norte de Santander tiene 40 municipios. No es únicamente un problema de 8 municipios, es un problema de los 40 municipios y por eso estamos dando la pelea. Ya la demanda que yo estoy en el Consejo de Estado está en reparto, ya está, tiene un magistrado ponente. Estoy esperando la admisión para solicitar la suspensión provisional y así el gobierno nacional nos dé una solución. Pero también tenemos conocimiento de que esta función ha sido delegada ante el Ministerio de Transporte. La ministra también ya tiene conocimiento y hay un buen ambiente en el gobierno nacional de suspender y derogar este decreto. Pues entonces estaremos, doctora, a la espera de qué pasará, si se deroga o no, y que ya quede realmente, faltan 3 meses pensar en todos los norte santanderianos y otros departamentos, incluso también La Guajira se ha visto afectada. Doctor Martín Martínez, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista muy sustanciosa para nuestros televidentes. A usted muy amable por esta oportunidad que me brindan y un saludo muy especial a todos los norte santanderianos y que tranquilos, este decreto, el 1182, no va porque es anticonstitucional. Bueno, pues con esta información, Astrid, regreso con usted a estudio porque seguiremos precisamente abordando ese tema de la internación de vehículos con muchos de nuestros analistas. Pilar, muchas gracias. Como lo dijo el exsecretario de la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander, viola los derechos de igualdad de los norte santanderianos ese decreto. Pero vamos a seguir hablando sobre este tema después de nuestra pausa comercial, porque ya venimos a hablar de la parte legal. ¿Es o no? Vamos a una pausa comercial, televidentes, pero ya regresamos con más de Oriente Noticias. Televidentes, gracias a ustedes por continuar con nosotros en Oriente Noticias y hablando del tema de internación de vehículos en el norte de Santander, vehículos venezolanos, que ha generado una polémica en esta región después de ese decreto 2229 del Ministerio de Transporte. Pues televidentes, llegó el momento de saber qué implicaciones legales tiene y por supuesto cuántas demandas se han instaurado en el norte de Santander en contra de esta medida. Para eso saludamos a nuestro periodista Raúl Garzón, porque se encuentra con uno de sus abogados que ha estado en contra de este decreto de internación de vehículos venezolanos en nuestra región. Raúl, muy buenas tardes, adelante usted con toda la información. Hola Astrid, sí, muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento pues para dar un poco claridad en lo que tiene que ver con la parte jurídica de este tema de internación de vehículos y también algunas de las acciones populares que se han adoptado para la nulidad de este proceso. Nos encontramos con el abogado Jairo Ibero, ex concejal de la ciudad de Cúcuta y quien realizó o colocó ante el Consejo de Estado esta nulidad. Bueno, doctor, primero que todo, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a este espacio de Oriente Noticias y bueno, hablemos ya un poco en contexto de cómo es el tema de internación, por qué se coloca estas instancias jurídicas de nulidad contra este proceso de internación. Bueno, muy buenos días y muy agradecido al Canal TRO por la oportunidad que le da a los nortesantanderianos de darle a conocer a todo el país el problema que tenemos grave en la frontera. Todo se inició en 1995, cuando una comisión de Colombia se reunió con una comisión de Venezuela en Caracas. Se hizo un acuerdo binacional
que se trajo al Congreso de Colombia y se creó la ley 207 del 95. El Congreso la aprobó en su totalidad. En 1996, la Corte Constitucional revistió de legalidad dicha ley y dijo que era completamente exequible. Esa ley trae en su artículo 8, palabras más, palabras menos, el reconocimiento de que los socios, o sea, las partes, Venezuela o Colombia, los funcionarios competentes son los únicos que pueden certificar la legalidad de los carros. En el caso de Venezuela, nosotros en Cúcuta llevábamos los carros a San Antonio del Táchira y hacía una revisión de la PTJ. Esa revisión que hacía la PTJ era certificada por los cónsules de Colombia, apostillada y traía a Cúcuta para hacer una internación voluntaria y poder viajar con un carro a Cali, a Pereira, a Bogotá, con un carro venezolano. Como el presidente Maduro cerró la frontera, entonces el alcalde de Cúcuta y unos vivarachos cucuteños se fueron a Bogotá a convencer al presidente Santos de que fabricaran un decreto ilegal para ver cómo perjudicaban la gente que tiene carros venezolanos. Cuando llegaron a Bogotá dijeron, bueno, vamos a obligar a todo el mundo a hacer la internación de los carros, pero ¿cómo lo hacemos si para internar los carros hay que llevarlos a Venezuela a que los revise la PTJ? Y como está cerrada la frontera, ¿cómo se hace? No, pues muy fácil, eliminemos ese requisito. Doctor, ¿qué diferencia hay de este decreto que en primera instancia se dio a conocer con esta modificación que da el 27 de diciembre del 2017 el Gobierno Nacional? Pues la modificación radicaba en que los cucuteños éramos libres cuando queríamos internar el carro de ir a la DIAN previo a haber revisado el carro en Venezuela. Y lo revisábamos en Venezuela y los cónsules de Colombia apostillaban, certificaban eso y era ley para las partes y podíamos tranquilamente viajar a Colombia. Como se cerró la frontera, el alcalde de Cúcuta vio el papayazo de decir 50.000 carros y 100.000 motos, eso vale una fortuna, obliguémonos a internar los carros a la fuerza y el que no lo interne, pues se lo quitamos por contrabando en la DIAN. Entonces se fueron para Bogotá con unos vivarachos de Cúcuta a convencer al presidente Santos de que fabricara un decreto ilegal y fue el decreto 2229 del 27 de diciembre del 2017. Ese decreto, ¿qué hizo? Para poder internar los carros en Venezuela, en Colombia, era necesario llevarlos a Venezuela. Y como el presidente Maduro cerró la frontera, dijeron, pues eliminémosle ese requisito. Y le quitaron, mocharon de un solo tajo el requisito de que los venezolanos son los únicos que pueden certificar la legalidad de sus carros. Al hacer esta monstruosidad jurídica, entró en vigencia ese decreto, razón por la cual nosotros demandamos en el Consejo de Estado, en la sección primera, la nulidad del decreto. ¿Por qué? Porque los venezolanos son los únicos que pueden certificar si sus carros son legales o no son legales. En Venezuela puede tener problemas de sucesión, problemas de repartición de bienes, problemas de que un carro se estrelló, problemas de que un carro accidentó a alguien, problemas de que el carro es robado, que el carro fue encontrado con droga, 1000 cosas. Las autoridades colombianas no saben qué pueda pasar en Venezuela con un carro. Entonces, este decreto que está propiciando el robo de carros en Venezuela, por las trochas se traen los carros robados, pagan 500.000 pesos a las autoridades, meten el carro a Cúcuta, vamos a internarlo. Y lo internan y queda legalizado el carro, carros robados en Venezuela. Yo me pregunto cómo hace Se está solicitando dentro de eso el proceso de que se mire pues que la fecha de autorización o el modelo de ese vehículo no sea o que debe ser antes del cierre de la frontera. Pero eso es completamente aparte. Mire, por ejemplo, si yo me traigo un carro venezolano robado, lo paso por las trochas, pago 500.000 pesos y en Cúcuta me hacen un RAP, porque en Cúcuta hacen hasta dólares. Hacer un RAP es muy fácil. Yo llego y digo, mire, este es el RAP de mi carro. ¿Cómo me dice la policía que no es original si no está certificado por la PTJ ni por los cónsules de Colombia? Entonces tienen que admitirlo. Y con eso yo llego y digo, intérneme el carro y ando como Pedro por su casa con un carro robado en Venezuela. Eso es completamente ilegal. Ahora, nosotros hemos demandado la nulidad de ese decreto porque el decreto no puede en ningún momento quitarle a la ley el espíritu de la ley. La ley decía, para proteger a los colombianos y a los venezolanos de los robos de los carros, que cada país certificara la legalidad de su carro. Entonces, si el decreto le mocha a la ley la legitimidad que tienen los venezolanos de certificar sus carros, pues la ley queda mocha. Y un decreto está por debajo de la ley
lo que significa que es completamente ilegal. Por eso yo estoy seguro que apenas el magistrado admita la demanda, se debe pronunciar sobre la nulidad del decreto y suspenderlo. Doctor, ¿qué otros derechos se estaría vulnerando con este proyecto o esta ley de internación? Este decreto. Mire, por ejemplo, dice el decreto que no se puede internar sin un solo carro. En mi caso yo tengo 3 carros. Si solamente puedo internar uno, ¿qué hago con los otros 2? Otra pregunta. Los carros se internan por 5 años no más, prorrogables por 2. ¿Y después qué hacemos? ¿Los chatarrizamos? En Colombia los únicos carros que se pueden chatarrizar son los carros de servicio público después de su vida útil. Otra pregunta. Los carros se van a internar solamente los que estén en la zona de frontera, los 5 municipios en torno a Cúcuta, y los que están en Pamplona, Ocaña, Sardinata, Cocutilla. ¿Cómo hacen? Venirse a mentir, venirse a Cúcuta a buscar un notario y decir que viene en Cúcuta con una falsedad para poderlos internar. Muy grave, ¿cierto? Otra pregunta. Si por ejemplo yo soy dueño de 3 carros y por desgracia no tengo los papeles venezolanos, que es el problema grave que tienen, porque la alcaldía no ha podido internar sino 600 carros de 50.000, porque la mayoría de los carros deben tener cédula venezolana el propietario, y los cocuteños no tienen cédula venezolana. Somos muy pocos los que tenemos doble nacionalidad. Entonces el que tiene un carro venezolano lo tiene a nombre de su compadre, de su primo, de su amigo, que tiene cédula venezolana. ¿Cómo carajo hace para internarlo? Tercero, el que interne un carro venezolano solamente lo puede conducir él, más nadie. Y si lo conduce un hijo, la esposa, un amigo, un primo, las autoridades se lo quitan, porque la internación es personal. Eso es lo que no han dicho a nadie. Otro caso que se presenta, en días pasados hablaba con un abogado y me decía, yo ya salí del problema, yo ya vendí mi carro venezolano. Le dije, sí, y si ese carro venezolano va a dar a manos de la DIAN, a quien usted lo vendió le va a decir, devuélvame mi plata, porque el carro, dijo, ay sí, no había pensado en eso. O sea, que ese tema nos toca a todos. ¿Qué cucuteño no ha tenido carro venezolano? Por ejemplo, yo le hice una pregunta a la Cámara de Comercio, al presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta y a los miembros de la directiva, que digan en qué posición están, si están a favor o en contra de la internación de carros, porque las cámaras de comercio se diseñaron en Colombia para defender a los comerciantes, y en este caso las cámaras de comercio de Cúcuta, en cambio de defender a los comerciantes de Cúcuta, están defendiendo a los futuros vendedores de carros colombianos y de motos colombianas. ¿Esto incentiva o no digamos, la venta de vehículos, doctor? Evidentemente, imagínese usted, 50.000 carros venezolanos y 100.000 motos venezolanas, ¿cuántos miles de millones de dólares vale? Entonces, al congelar el carro, el parqueo de carros venezolanos y de motos venezolanas, pues tiene que dispararse la venta de carros colombianos. Mire el negocio detrás de que andan los vivarachos. Ahora, nosotros los colombianos, que compramos legalmente un carro en Venezuela, que lo tenemos desde hace 10, 15 años, ¿por qué tenemos que perder el carro por contrabando? No somos contrabandistas, el carro no está ilegal aquí, el carro entró legalmente, de acuerdo a la ley 207 del 95. Entonces nos quieren volver contrabandistas, quitarnos los carros para complacer al alcalde de Cúcuta y para complacer a los vivarachos amigos de él. El presidente Duque, en el Parque de Santander, una de las promesas de campaña fue esa. Dijo, si yo soy presidente, voy a modificar esto. Esperemos que lo haga. Por eso hemos tenido muchos inconvenientes. De aquí de Cúcuta todos los días viajan directivos de diferentes empresas a Bogotá a maquinar, a hablar con el ministro, con la otra ministra, con el viceministro, para ver cómo hacemos. Pero nosotros estamos en esta aventura, con la ley en la mano, tratando de conseguir lo que es justicia para el norte de Santander. Doctor, muchas gracias y bueno, por orientar a toda la ciudadanía, no solamente del norte de Santander, sino también de todo el país ante esta, digamos, problemática de incertidumbre, lo que hay con el tema de la internación. Esperemos que muy pronto la Corte falle en lo que tiene que ver con este tema de internación. Hasta aquí, pues, esta entrevista con el doctor Jairo Ibero, abogado. Astrid, siga usted con más de este especial de Oriente Noticias. Gracias, Raúl, por supuesto al doctor Jairo Ibero por haber dado ese espacio para Oriente Noticias y hablar sobre las implicaciones legales de la internación de vehículos venezolanos en el norte de Santander, que como hemos dicho en todas las emisiones de Oriente Noticias donde hemos trabajado este tema, pues sigue generando polémica, sobre todo por los alcaldes de los municipios del norte de Santander. Nos vamos a una pausa, televidentes, pero no se muevan, ya regresamos con más de este tema de internación de vehículos venezolanos.
Continuamos con temas importantes de Norte de Santander, en este caso la internación de vehículos venezolanos, placas venezolanas que han generado un sinnúmero de situaciones en Norte de Santander, críticas por un lado, apoyo por el otro, pero son malas críticas que se ha generado en esta región. ¿Qué implicaciones económicas traería si se generara el pago del impuesto de más de 50.000 vehículos en Norte de Santander? Porque cerca de 25.000 estarían en Cúcuta. Para eso saludamos a Samir Castillo, quien se encuentra con el doctor Carlos Luna, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad. Samir, buenas tardes, ya adelante usted con el desarrollo de esta información. Así es, buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta y hasta ahora me acompaña el presidente ejecutivo, doctor Carlos Luna. Doctor Carlos, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación de este especial de internación de vehículos. Samir, buenas tardes y a todos los televidentes de Tro Noticias. Un placer que estén aquí en la ciudad de Cúcuta visitándonos en la Cámara de Comercio de Cúcuta. Bueno, doctor, le cuento que quisimos hacer este especial porque el tema de la internación de vehículos ha generado muchos dolores de cabeza a las personas que especialmente tienen vehículos con placas venezolanas. Se estima que más de 50.000 vehículos están movilizándose por Cúcuta y el área metropolitana, pero ¿qué tan perjudicial o beneficioso podría ser la internación de vehículos en un departamento como Norte de Santander? Bueno, yo creo que primero que todo hay que conocer la historia, ¿no? Históricamente los carros venezolanos han circulado por la ciudad de Cúcuta y por el departamento Norte de Santander a través de los últimos 50 años. Es un tema cultural, social, que claramente a partir del cierre de la frontera del año 2015 pues, se generaron unas situaciones especiales que las autoridades han previsto. Primero, la prohibición de que a partir de agosto del año 2015 siguieran entrando vehículos, situación que se ha venido presentando, que continúa presentándose. Ya las autoridades han hecho un esfuerzo importante, pero es innegable que fueron miles y miles de vehículos que llegaron a través de estos últimos 3 años. ¿Para qué se ha tomado, digamos, la determinación por parte de las autoridades? Para tener un control. Definitivamente esos miles de vehículos, más de 50.000, casi 55.000, de acuerdo a algunas informaciones, es necesario que paguen impuestos. Afectan la malla vial de la ciudad y obviamente también es necesario que participen y colaboren en ese pago, digamos, del mantenimiento de la malla vial. Por eso se determinó por parte del Gobierno Nacional la expedición de ese decreto de internación. Decreto que obviamente tiene muchas observaciones y que vale la pena revisar obviamente nuevamente. Creo que es necesario que se haga esa internación, pero que también se le aclare y se le dé una mayor información a todos los dueños de los vehículos en Cúcuta del Norte de Santander sobre cómo va a ser su condición a partir de la internación. Usted toca un punto muy importante, doctor Luna, y es el tema de los controles de las autoridades en frontera, luego de este cierre, ya 3 años y algunos meses que ya se cumplieron. Pero sin embargo, a pesar de los controles de la Policía Fiscal y Aduanera, concretamente en las trochas que viven a Villarosario con San Antonio de Táchira principalmente, pues vemos que en las calles de Cúcuta y en el área metropolitana transitan camionetas, vehículos de alta gama, modelos recientes. ¿Cree usted que la estrategia estaría fallando? ¿Se necesita más pie de fuerza para hacer ese control precisamente en ese tema? Sí, el tema de la frontera es un tema de nunca acabar, no solamente en los productos que históricamente se han contrabandeado, gasolina, alimentos, sino también en el tema de los vehículos. No es fácil, se han hecho unos esfuerzos importantes, los controles ya en la ciudad y en las vías del Norte de Santander sobre esos vehículos que sean posterior al año 2015, obviamente no pueden circular en el país y son objeto, obviamente, digamos, de un proceso por parte de las autoridades. Pero más allá de esto es la solución al grueso de la población. La legalización y la internación de esos vehículos es necesaria, pero la gente, vuelvo a decir, tiene que tener las reglas claras. Algunos elementos en la construcción de ese decreto no eran viables, con absoluto desconocimiento de la realidad social y cultural, desconociendo también la situación que se está viviendo en el vecino país por parte de las autoridades y circunstancias, digamos, que no permiten en determinado momento hacer algunos de los procesos que exigía por parte del decreto de internación, que es importante que se corrija y obviamente que se socialice y se pueda dar una información amplia a todos los cucuteños y a todos los nortesantandianos y colombianos que tienen vehículos venezolanos
en la ciudad de Cúcuta. Se habla que la internación de vehículos va a beneficiar a los concesionarios que se encuentran establecidos en la ciudad. ¿Esto podría ser cierto, doctor Luna? Lo que sí es cierto es que ha perjudicado y afectado a los concesionarios nacionales por la gran cantidad de vehículos y de motos, que también es otro tema que es importante destacar, la llegada de miles y miles de motos venezolanas a unos precios ínfimos, obviamente sin el control y sin la revisión de las autoridades sobre cuál fue su origen y si son motos robadas, si son motos obviamente que han participado eventualmente en algunos hechos delictivos en la hermana República de Venezuela, pero que es importante que se tenga una información y un censo. Yo creo que la frontera cambió, yo creo que la frontera que tengamos después del cierre que vamos a cumplir 3 años y medio, como usted bien lo decía, va a ser una frontera diferente. Los vehículos venezolanos que estén aquí para volver allá tendrán que hacer también un proceso de legalización eventualmente con las autoridades en ese momento que se dé. Y lo fundamental, tenemos que tener conocimiento, un censo, un control por parte de las autoridades y un pago también de colaboración del mantenimiento de la malla vial, como lo hacemos los que tenemos los vehículos colombianos. Históricamente, pues la internación y todo este tema de los vehículos pues se ha visto en frontera, ¿no? Sabemos que más de 50.000 vehículos están transitando, pero ¿qué manejo darles a esas personas que por 10, 20 años han tenido este patrimonio, un vehículo de placa venezolana con este tema de la internación? Yo creo que hay que garantizarles que no puede ser solamente por un tema, una sola única vez de 7 años y después la gente no tiene claro cuál va a ser el futuro, si definitivamente tendrá que regresar ese vehículo a Venezuela, vehículo que ya después va a tener casi 10 años sin estar en ese país, si hacemos los cálculos. Entonces, es importante darle claridad y tranquilidad, porque si no, el número de personas que hagan esa internación va a ser mínimo y se va a generar un problema social y de orden público muy complejo, porque si vemos las cifras que son alrededor de 10% de las personas que han hecho hasta ahora su proceso, estaríamos hablando de casi 50.000 personas, 50.000 vehículos que todavía no van a estar listos para la fecha de este año para la internación. Entonces hay que aclarar, hay que dar una mayor información y habrá que hacer unas modificaciones al decreto si así que lo corresponde, pero las observaciones son varias y es importante escuchar obviamente, digamos, esas observaciones que tienen miles y miles de personas con el decreto de internación. Dentro de esa misma polémica, doctor Luna, pues se ha cuestionado mucho al gobierno nacional de tener ese desconocimiento del comportamiento de esta región fronteriza, en decir que es una política errada este tema del decreto de internación de vehículos. ¿Cómo analiza usted esa situación? Bueno, históricamente el Estado colombiano se ha equivocado, ¿no? El desconocimiento no solamente de las regiones, de las provincias, sino en el caso nuestro de las fronteras, lo que hace es que se generen y se diseñen políticas y decretos y leyes que no corresponden a la realidad, a lo que se vive en el terreno. Por eso es fundamental que este decreto de internación, que creemos que es necesario que se cumpla, fundamental que podamos obviamente conocerlo miles y miles de cucuteños, norte-santanderianos, para que podamos cumplirlo en el marco del término que está vigente. Entonces, invitarlos a que lo conozcan, invitar a las autoridades, estamos atentos a poder trabajar con ellos para darla a conocer y que se pueda cumplir a partir del diciembre del año 2018 el decreto de internación al máximo, digamos, de las personas que son las afectadas por esta medida que ha tomado el gobierno nacional. Doctor Luna, pues este tema es bastante amplio, que podemos debatir por horas acá, pero el tiempo de televisión usted sabe que es corto. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de internación de vehículos. Samir, muchas gracias a todos los televidentes y a los televidentes de Tron Noticias. Bien, hemos tenido el placer de tener al doctor Carlos Luna, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, hablando de este tema de internación de vehículos. Un tema muy polémico que durante estos meses de 2018 ha generado pues, el debate de personas que están en contra, que están a favor, otros que han leído este decreto y que definitivamente dicen que no es viable esta política y este decreto para la zona de frontera, como lo es el departamento del norte de Santander, y hacen también el llamado al gobierno nacional a que ponga realmente los ojos en esta región, que conozca realmente cuál es el comportamiento social, económico y político de norte de Santander. Hemos llegado al final de este especial, ustedes continúen con más información del estudio. Buenas tardes.
Samir, muchas gracias, feliz tarde para usted y para el doctor Carlos Luna por también tener ese espacio para con nosotros. Muchas gracias para hablar sobre las repercusiones económicas que puede generar el pago de ese impuesto de internación de vehículos venezolanos que se encuentran en nuestra región. Algunos alcaldes, en este caso el alcalde de Cúcuta, ha solicitado al gobierno nacional que se hagan mesas de trabajo para analizar sobre todo el cómo sería el cobro y por supuesto cómo se entregarían los dineros a cada municipio, si sería por la cantidad de vehículos venezolanos que se encuentran en cada localidad, el dinero recaudado para eso y por supuesto esos recursos para qué van a beneficiar a cada localidad, en qué se van a distribuir por parte de los alcaldes de cada localidad norte santanderiana. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la parte final de este especial de Oriente Noticias. Y continuamos con el tema del día en Oriente Noticias, internación de vehículos venezolanos en norte de Santander. Tan solo el 3% de las personas que tienen en su poder un vehículo de placas venezolanos ha iniciado el trámite que se ha exigido por parte de la administración municipal y de la gobernación del norte de Santander para conocer realmente cuántos vehículos venezolanos hay en esta región. Es un censo el que también pide el alcalde de Cúcuta que se haga en las diferentes zonas fronterizas, en este caso del área metropolitana de Cúcuta, para establecer realmente el número de los vehículos venezolanos que están en ese momento rondando por las calles de estas localidades norte santanderianas. Llegó el momento de saludar a Heider Logato, pues desde el Consejo de Cúcuta también se está hablando mucho de este tema y uno de los puntos claves que van a tratar en la visita del presidente Iván Duque Márquez a esta zona del norte de Santander el próximo 24 de noviembre. El Consejo de Cúcuta se prepara ya para entregarle una solicitud específica al presidente de Colombia sobre el tema de internación de vehículos. Heider Logato, sea usted, feliz tarde, quien inicie pues con el desarrollo de esa información, y el doctor Carlos Camero, concejal de Cúcuta. Hola Astrid, muy buenas tardes. Así es, pues nos encontramos con el concejal de Cúcuta, Carlos Camero, con quien vamos a hablar en este especial del tema de internación de vehículos. Concejal, muy buenas tardes y bienvenido a Oriente Noticias. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, concejal, hay un tema muy álgido, muy polémico, que pues se viene registrando desde hace casi un año, desde diciembre del 2017. Fue un decreto que firmó el expresidente Juan Manuel Santos, en donde reglamentaba que los vehículos venezolanos debían hacer un trámite llamado internación vehicular. ¿Qué piensan ustedes en el Consejo de Cúcuta de este tema? Bueno, en lo que tiene que ver con la expedición de ese decreto por parte del Gobierno Nacional a finales del año 2017 y que obviamente originó una gran situación preocupante para todos los propietarios y poseedores de vehículos de nacionalidad venezolana, algo que obviamente no estaba previsto y que pues nació de ese decreto y ha traído una situación crítica en la ciudad. Hay que mirar dos aspectos. El primero, si bien es cierto, hay un alto índice de vehículos en estos momentos de nacionalidad venezolana en la ciudad, es debido a ese cierre de frontera que se originó en el año 2015. Y lo otro es que el hecho de hacer una internación en estos momentos con una frontera cerrada sería ilegal, por cuanto hay unos requisitos que quedaron expeditos en este decreto y que las personas, los poseedores o propietarios deben cumplir, y que ante una frontera cerrada es imposible que cumplan con ese requerimiento que hace el decreto. En esta situación, pues obviamente la gente hoy no sabe qué va a pasar. Si internan el vehículo, tienen una situación que es que a los 7 años ese vehículo va a ser chatarrarizado, algo que está violando ese derecho a la propiedad privada. En otras situaciones, si bien es cierto, se exige como requisito una revisión sobre todo de la legalidad del vehículo, de funcionarios de nacionalidad venezolana. En estos momentos con la frontera cerrada es imposible efectuar eso. Únicamente se podría cumplir con el requisito de que se haga a través de la SIJIN, pero hay una dificultad en la parte de funcionamiento en lo que tiene que ver a esa facultad o competencia que tienen ellos para expedir, sobre todo el lleno de requisitos legales de permanencia del vehículo acá, teniendo en cuenta que es un vehículo internacional. Entonces estas dos situaciones han originado que no se puedan cumplir con los requisitos y que obviamente va a dar a que la internación no pueda darse.
Pero algo que han venido manifestando los diferentes poseedores y propietarios de vehículos es que en el municipio, en la base de datos donde se registran los vehículos, se les exige que el trámite debe ser efectuado por el propietario. ¿Quién es el propietario? El que figura en el título. Y la mayor parte de los poseedores y propietarios que están o que tienen vehículos en Cúcuta, pues obviamente tienen a través de un documento de compraventa o un poder, cosa que impide que se pueda hacer ese trámite. Eso es lo que ha dado que solamente en estos momentos hayan cerca de 680 vehículos registrados. Hoy quedamos con la situación, ¿qué va a pasar con nosotros? 60.000, casi 70.000 vehículos que hay en la ciudad de Cúcuta, entre motos, carros, ¿qué va a pasar con ellos que no han podido adelantar el trámite? Apenas 600 vehículos y ya va a entrar en rigor el decreto. Estamos a un mes larguito, concejal, y hay una situación. El expresidente Juan Manuel Santos, cuando firmó ese decreto, en Cúcuta se empezaron a manifestar, hubo marchas de motos, de automóviles, de todo tipo. Ustedes como concejales salieron a defender esa propiedad privada, que son los vehículos, las motos que tienen los ciudadanos, y lo que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos fue firmar un alargue, una prórroga de ese decreto, y le dejó prácticamente el balón al próximo presidente, que en este caso es Iván Duque. ¿Qué debería hacer él? ¿Modificarlo, derogarlo, ampliarlo? En ese espacio nos encontramos actualmente. El presidente Duque en su campaña vino a Cúcuta, inclusive en el Parque Santander manifestó que él iba a revisar ese decreto. Ya han transcurrido 3 meses, no ha pasado nada, ha habido la acción del señor alcalde, los concejales acabamos en estos días de hacer un pronunciamiento y le hemos solicitado al señor presidente de la República, Iván Duque, que aprovechando que viene el 24 de noviembre para acá nos traiga una respuesta, una solución a esta situación que tiene en el vilo a todos los cucuteños que tienen un carro venezolano. Inclusive, por personas que han actuado en ese sentido, han demandado inclusive ya ese decreto por la ilegalidad que existe en el mismo, la misma inconstitucionalidad, porque está fundamentado en unas normas que inclusive hay acuerdos internacionales que los está infringiendo ese decreto. Entonces, en esa situación esperemos a que el presidente, dentro de su buen hacer, el próximo 24 de noviembre tenga unas respuestas concretas y sobre todo le atienda ese clamor que tiene el pueblo cucuteño, teniendo en cuenta la crisis en la que estamos, a que derogue o modifique ese decreto, porque usted lo ha dicho, el problema es que solamente ya queda cerca de mes y medio y ya empezaría a actuar la DIAN en cuanto al sentido de cumplir con el decreto en cuanto a los vehículos que no hayan sido internados en el departamento norte de Santander. Concejal, lo hemos visto muy activo usted escuchando a los ciudadanos de diferentes sectores de la capital del norte de Santander. ¿Qué le dicen esas personas que tienen su vehículo venezolano desde hace muchos años? Porque es históricamente, la gente en Cúcuta ha tenido muchos vehículos venezolanos. ¿Cuál es el sentir de esas personas? Bueno, primero que todo, a través de las visitas que hemos recibido de personas que vienen a preguntarnos sobre qué va a pasar con el tema de la internación, al WhatsApp de nuestros celulares a cada rato preguntan que aclaremos si el municipio va a hacer la internación, y lo que hemos podido decirles es el municipio ya adoptó un sistema para que hagan el registro de los vehículos. Limitante, no lo pueden hacer sino los propietarios que figuran en el título. ¿Qué más podemos decirles? Que hay que esperar a que el presidente cumpla con esa palabra que dio en la campaña de revisar, de modificar o de derogar ese decreto. Preocupa hoy en día algo que salió a la luz pública, y es que la gobernación ya habilitó en lo que tiene que ver con unas oficinas para recibir los pagos de lo que tiene que ver con los derechos a internación. Preocupa porque es que vemos que el señor gobernador ha dado instrucciones para que ese decreto que jurídicamente está legal y es vigente, empiece a ser ejecutado por parte de la gobernación y del municipio. Preocupa porque estamos a mes y medio y va a ser imposible que cumplan con la revisión de legalidad de los vehículos en Cúcuta, y sobre todo que puedan los contribuyentes hacer el registro y hacer la respectiva internación. A corto plazo sería que el señor presidente ordene otra prórroga y obviamente miren la modificación o la derogatoria de ese decreto. Además, concejal, que yo creo que estando a mes y medio, cuando ya se acerque más esa fecha final y la gente vea que ya no hay de otra sino internar los vehículos, esto va a colapsar, porque no creo que estemos preparados para recibir a miles de personas que lleguen a este sitio a hacer el proceso de internación.
Indudablemente, la capacidad instalada por parte de la SIGIN solo atiende 20 personas que van a hacer la revisión, y inclusive la misma gobernación con un solo cubículo atendiendo todo lo que tiene que ver con internación va a ser insuficiente, situación que va a generar en un caos y sobre todo un tema muy preocupante que afecta a los cucuteños. Concejal, usted, como bien lo ha mencionado, viene el presidente Iván Duque el 24 de noviembre. Ustedes enviaban una carta y en Oriente Noticias lo reportamos la semana anterior, una carta en donde ustedes hacían unas peticiones claras al presidente Duque, entre las cuales está el tema de internación. Aparte de eso, ¿ustedes piensan o están preparados para ir ese 24 de noviembre, que ya es dentro de unos días, a exigirle alguna respuesta frente a este y frente a otros temas, por supuesto, de ciudad? Efectivamente, vamos a estar en ese conversatorio que hay con el presidente Duque y ahí vamos a ratificar esas peticiones que hicimos, que fueron 3, entre esas el tema de la internación, que son de las 3 situaciones más álgidas en este momento en la ciudad de Cúcuta. Y obviamente le vamos a solicitar al señor presidente que por favor nos dé una respuesta concreta, sobre todo para que le podamos a partir del día 25 de noviembre decirle a los cucuteños que si tienen que hacerla, cumplir con el decreto, miremos a ver cómo se logra una prórroga, pero si no, hay otra decisión del señor presidente, de derogar ese decreto sería el mejor bienestar para los cucuteños, cuando en este momento lo que hay es una incertidumbre con ese respecto. Concejal, finalmente, por lo pronto, le podemos decir a los cucuteños o a los norte santandereanos que es mejor como ir haciendo ese trámite. A ver, yo considero que así quieran los cucuteños adelantarlo, no está la capacidad instalada, como lo dije anteriormente, en la SIGIN solamente están atendiendo 20 revisiones diarias y sobre todo que 20 en un mes serían más o menos unas 600. Hablamos de 70.000 vehículos, va a ser imposible. Lo más inmediatamente solucionable sería prorrogar el ejercicio de ese decreto, pero algo muy importante, primero revisarlo jurídicamente porque es un decreto que está violando la ley y la Constitución y los tratados internacionales. Y en ese sentido, lo más saludable sería derogarlo mientras esa frontera con Venezuela se encuentre cerrada. Bueno, concejal de Cúcuta, Carlos Camero, muchas gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. A ustedes muchas gracias por la oportunidad y esperemos que el presidente Duque logre darnos buenas respuestas, pero mejor buenas soluciones. Bueno, Astrid, pues así ustedes mismos lo han escuchado y televidentes, esperemos que el presidente Duque, mejor que buenas respuestas, dé buenas soluciones. Astrid, continúe usted con más de este especial de internación de vehículos en Oriente Noticias. Feliz tarde. Heider, a usted muchas gracias, al concejal Carlos Camero, concejal de esta ciudad, gracias también por permitirnos llegar hasta su lugar de morada y poder realizar esta entrevista. A nuestros televidentes es importante resaltarles que hasta el 27 de diciembre hay plazo para poder inscribir su carro o cumplir con los requisitos que exige ese decreto 2229 del Ministerio de Transporte. Internación de vehículos con placas venezolanas sigue siendo un tema polémico en norte de Santander. Solo falta esperar que decide el presidente Iván Duque con su visita el próximo 24 de noviembre a ese territorio norte santandereano, donde este, por supuesto, será uno de los grandes temas a tratar. Televidentes, hemos llegado al final de nuestra emisión de Oriente Noticias, este especial de hoy lunes festivo, agradeciéndoles a ustedes como siempre por estar con nosotros, pero no se vayan, que quedan con toda la programación que como siempre tiene preparado el canal TRO para todos ustedes. Feliz tarde y nos vemos en una próxima.